¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Había quedado pendiente que les había dicho que iba a volver a explicar una sección que creo que no había quedado claro de la parte de diabetes, ¿verdad? Pero antes que nada recordar estos 4 pilares de la diabetes mellitus, o las 4 P, como lo quiero llamar, ¿verdad? Que son la pérdida de peso, la poliuria, polidipsia y polifagia, ¿verdad? Frente a la excesiva pérdida energética, ¿verdad? Que se presenta justamente la polifagia, ¿no? El aumento de consumo de carbohidratos, de ciertos alimentos, y prácticamente eso no es suficiente para poder sustentar la pérdida energética, por lo tanto se presenta pérdida de peso, ¿verdad? Y también se presenta una polidipsia que repercute en cuanto a la parte de poliuria. ¿Por qué? Porque justamente para evitar la deshidratación mediante la pérdida de agua que se presenta por, digamos, un desbalance en cuanto a la hormona antidiurética y otros factores. Bueno, nos quedamos en la parte de complicaciones. Primeramente hablábamos de lo que es la cetoacidosis. Menciona que en algunos perros y gatos la diabetes puede pasar desapercibida, y en el caso de que no sean tratados, se puede presentar otra complicación metabólica que se denomina acidosis o cetoacidosis. Es prácticamente lo mismo dependiendo de la literatura, lo pueden encontrar de una u otra forma. Pero ¿qué prácticamente, o por qué mejor dicho, se presenta la cetoacidosis? La cetoacidosis se presenta cuando el organismo prácticamente presenta un nivel elevado de cetonas o de cuerpos cetónicos, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque el cuerpo no puede producir suficiente insulina, y al haber, digamos, una disminución en cuanto a la producción o la nula presencia de la insulina hace que esa glucosa que necesitan las células no puedan guardarse en las mismas, por tanto se presenta un déficit, ¿verdad? Las células necesitan esa energía, el cual no está pudiendo absorber, digamos, gracias a la insulina, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? El cuerpo va a comenzar a descomponer el otro tipo de reserva energética que tiene, que son las grasas, ¿verdad? Para justamente obtener energía a través de ellos. Lo que prácticamente después se va a acumular y va a llegar a producir lo que son los cuerpos cetónicos o cetonas, ¿verdad? Acá me dice que la deficiencia insulínica es esencial para el inicio de la lipólisis, o sea, yo necesito insulina para que se pueda llegar a, digamos, desdoblar lo que son los lípidos, ¿verdad? Dice, en donde los ácidos grasos no esterificados liberados a partir del tejido adiposo son usados a nivel extrahepático como combustible oxidativo. O sea, ¿a qué me refiero con la lipólisis? ¿Verdad? La lipólisis prácticamente es algo catabólico, ¿verdad? Algún proceso destructivo, ¿verdad? Que me va a permitir la movilización de los lípidos de reserva que se encuentran, como ya bien saben, en el tejido adiposo, hacia lo que son los tejidos periféricos para cubrir justamente esas necesidades energéticas del organismo, ¿verdad? Mediante esto, ¿qué va a pasar? Los triglicéridos que se adquieren a través de la alimentación, ¿verdad? Se van a hidrolizar o se van a descomponer o desdoblar a ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? La lipólisis, por quien prácticamente se ve estimulada, en este caso se ve estimulada por glucagón, también por epinefrina, norepinefrina, hormona del crecimiento, también cortisol, ¿verdad? La insulina, ¿qué hace, verdad? Disminuye la lipólisis, o sea, al no haber insulina, ¿verdad? Se va a presentar esta destrucción masiva grasa, ¿verdad? Porque la insulina disminuye este evento o esta lipólisis, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? A nivel, digamos, de las grasas, a nivel de la grasa acumulada, ¿verdad? En el adipocito específicamente, el glucagón, ¿verdad? Me va a activar un tipo de sustancia denominada proteína C, el cual me va a activar una sustancia denominada adelinato ciclasa, también el AMPC o adenosín monofosfato cíclico, y posteriormente a una enzima denominada lipasa sensitiva, la cual es la que me va a hidrolizar los triglicéridos, ¿verdad? Aquí en prácticamente ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos, ¿qué van a hacer? Se van a ir hasta el torrente sanguíneo, y dentro de la célula se va a degradar otra vez por un proceso beta oxidativo en lo que sería la acetilcoenzima A o acetil-CoA,
que va prácticamente a alimentar mi ciclo de Krebs y va a favorecer la formación de mis cuerpos cetónicos, ¿verdad? Como prácticamente el acetilcoenzima A se tiene que desviar hasta la formación del acetoacetil-CoA y posteriormente hasta el ácido acetoacético, que se va a metabolizar otra vez hasta el ácido dihidroxibutírico y la acetona, ¿verdad? Prácticamente ese sería el mecanismo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una deficiencia de insulina, ¿verdad?, se va a llegar a producir la lipólisis o destrucción de las grasas, porque la insulina inhibe esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos ácidos grasos, estos triglicéridos que se consumió, ¿verdad?, se va a desdoblar hasta los ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? Y dentro justamente del hígado se va a producir ese proceso que les mencioné, en el cual prácticamente vamos a tener una transformación de la acetilcoenzima A mediante justamente el glucagón hasta la producción de lo que sería mi cuerpo cetónico o la activación de mi cetogénesis. Me dice, en este órgano o a nivel prácticamente de la grasa, ¿verdad?, por acción de la insulina, los ácidos grasos son resintetizados en triglicéridos. Ustedes saben bien que para que las grasas se puedan guardar, ¿verdad?, obviamente consumimos en forma de triglicéridos, vamos a decir, estas grasas se tienen que desdoblar, ¿verdad?, para poder absorberse, y las que se van a guardar como reserva se tienen que reconvertir otra vez a lo que son los triglicéridos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que tengamos una deficiencia de insulina y tengamos lo contrario, que sería justamente el aumento del glucógeno, ¿verdad? Y ahí, en ese caso, entonces se van a convertir estos triglicéridos en la acetilcoenzima A, ¿verdad? ¿Qué les dije, verdad? Que prácticamente, vuelvo a repetir, se va a desviar hasta que se forme en acetoacetil-CoA, hasta posteriormente otra vez el ácido acetoacético, y este se va a metabolizar en el ácido dihidroxibutírico y la acetona, ¿verdad? Acá me dice que en el caso de la diabetes grave, el acetilcoenzima A es desviado casi por completo a la formación del acetoacetil-CoA, que le estaba ya diciendo, hasta el ácido acetoacético, hasta la formación del ácido dihidroxibutírico y la acetona, ¿verdad?, el cual se me va a formar por la descarboxilación de mi acetoacetato, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? Prácticamente ahí se van a llegar a formar gran cantidad de los cuerpos cetónicos o cetonas, ¿verdad?, que es lo que me va a, o se va a traducir, mejor dicho, en la patología denominada cetosis y acidosis metabólica, ¿verdad? En este dibujito está un poco mejor explicado, ¿verdad? Prácticamente los triglicéridos se van a desdoblar en lo que serían los ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? El ácido graso prácticamente se va a desviar o se va a llegar a desdoblar en lo que sería la formación del acetilcoenzima A, ¿verdad?, el cual posteriormente se tiene que formar hasta el acetoacetil-CoA, mediante la unión de estos, hasta lo que sería el ácido acetoacético, el cual tenemos aquí, y que se va a metabolizar hasta el ácido hidroxibutírico, ¿verdad?, y la acetona, prácticamente por la descarboxilación de lo que sería mi ácido acetoacético o el acetoacetato. Bueno, aquí tenemos otra vez un resumencito de lo que estábamos hablando, o cómo se va a llegar a producir lo que sería la cetogénesis, ¿verdad? Me dice, todo empieza porque el páncreas tiene una incapacidad de producir insulina, ¿verdad? Tenemos bajo nivel de insulina, el cual me ayuda a guardar el nivel de glucosa o glucógeno en este caso en las células, ¿verdad? No tengo esas reservas, no tengo la forma de que esa glucosa llegue hasta las células para ser aprovechado. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir un aumento de la glucosa en la sangre, ¿verdad? Me dice, las diferentes células del cuerpo no pueden usar la glucosa de la sangre por la falta de insulina, lo que los pone hambrientos, ¿verdad? No puede llegar entonces, ¿verdad? Porque funciona como una llave. Aquí tenemos una cerradura y viene la insulina, tiene una llave y hace que esa glucosa ingrese dentro de las células. Entonces, ante la falta de glucosa, ¿verdad?, en las células, el páncreas responde mediante la producción de otra hormona que sería el glucagón, ¿verdad? El glucagón, ¿qué va a hacer? Es estímulo para generar glucogenólisis, ¿verdad?, la cual aumentará la concentración de
glucosa en sangre. O prácticamente me va a llegar a producir o desdoblar, digamos, ya los azúcares presentes para utilizar. Pero llega un punto en el que el glucógeno se agota, o sea, ya se utilizó todas las reservas que teníamos internamente. Entonces el cuerpo sigue necesitando y va a utilizar la otra reserva energética que sería la grasa, ¿verdad? Y esta va a liberar los ácidos grasos a la sangre. El hígado, ¿qué va a hacer? Va a procesar estos ácidos grasos y lo va a convertir en cuerpos cetónicos, los cuales se van a liberar a nivel sanguíneo. Los cuerpos cetónicos son ácidos, lo que se va a producir o se va a traducir en una acidosis metabólica. La manera del cuerpo de compensar esta acidez es mediante la respiración, ¿verdad? En el cual se trata de sacar dióxido de carbono por la disociación. Dice, debido a altas concentraciones de glucosa en la sangre y de los cuerpos cetónicos, el riñón trata de depurar estas moléculas, provocando cetonuria o eliminación de cuerpos cetónicos a través de la orina, y glucosuria o eliminación de esa glucosa excesiva también a través de la orina. Me dice que la cetogénesis o prácticamente la producción u origen de cuerpos cetónicos va a ser potenciada por las hormonas o exceso de hormonas diabetógenas, mejor dicho, ¿verdad? Las hormonas diabetógenas son prácticamente hormonas que retardan la entrada de la glucosa a la célula. Son prácticamente antagonistas de lo que sería la insulina, y tenemos varias hormonas, por mencionar nada más algunas. Tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la tirotropina, la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Así como también, obviamente, lo que no depende de las hormonas, ¿verdad? Los factores no hormonales, como son justamente la no ingesta de alimento, el ayuno y también la deshidratación. Con la deficiencia de glucosa, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos pueden ser aprovechados como fuente de energía en varios tejidos a corto plazo, ¿verdad? Si es que prácticamente no tengo demasiado nivel de glucosa liberada ahí, ¿verdad? Entonces esos cuerpos cetónicos se pueden aprovechar y no va a pasar ningún tipo de patología adicional, ¿verdad? En cuanto a las crecientes concentraciones séricas de glucosa y cetonas, llevan a una fuga de orina con diuresis osmótica, ¿verdad? O sea, a la par de eliminarse glucosa y cetonas a través de la orina, también está llevando agua y produciendo una deshidratación, ¿verdad? Asimismo, dice que las cetonas y el pH ácido estimulan la secreción de otros iones como sodio y potasio, que aumenta la pérdida de líquido y sal, aumentando más otra vez la deshidratación. Y nada más para recordar, la cetogénesis o producción de cuerpos cetónicos, y la cetólisis, que es la destrucción de estos cuerpos cetónicos para producción posteriormente de glucosa o energía a través del ciclo de Krebs. Bueno, otra complicación, digamos, de la diabetes sería justamente las cataratas, ¿verdad? Las cataratas, que ya seguro escucharon hablar, hay varias, ¿verdad? En este caso sería la catarata diabética, ¿verdad? Se presenta, dice, como consecuencia de la alteración osmótica en el cristalino, en donde la glucosa incrementada es convertida a ácido láctico, pero con niveles elevados de glucosa sobrepasan la capacidad enzimática y es metabolizada por la vía del sorbital a sorbitol y fructosa, con potentes efectos hidrofílicos seguidos del ingreso masivo de agua, ocasionando tumefacción, ruptura de fibras de cristalino y consecuentemente desarrollo de cataratas, que puede ser irreversible. Bueno, en este caso, ¿verdad? A nivel de los ojitos, ¿verdad? La glucosa se tiene que convertir a lo que sería el ácido láctico, ¿verdad? Pero cuando tengo demasiado alto nivel de azúcar o de glucosa en sangre, ¿verdad? Prácticamente, digamos que las enzimas no pueden transformar totalmente esa glucosa a lo que sería el ácido láctico, y utiliza otra vía, ¿verdad? En la cual prácticamente esta glucosa se va a convertir en lo que sería, o va a utilizar, digamos, la parte de sorbitol. Bueno, prácticamente la catarata diabética, vamos a decir que es secundario a la acumulación de sorbitol, a causa justamente de lo que sería la saturación de la vía normal del metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Así, en términos bien claros, ¿verdad? Y en consecuencia se va a utilizar esta vía para transformar la glucosa en lo que sería
sorbitol y fructosa, los cuales prácticamente van a llamar de cierta forma agua, ¿verdad? Lo cual prácticamente va a hacer que del humor vítreo, ¿verdad?, pase hacia adelante, ¿verdad?, ocasionando justamente una tumefacción o edema a ese nivel. Se van a romper las fibras por ese edema o esa hinchazón y se va a producir la opacidad del cristalino. El cristalino, chicos, está prácticamente detrás del iris y está por delante del humor vítreo, ¿verdad? Es prácticamente el que permite el enfoque de la vista, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, la glucosa que tenemos en este nivel no se puede transformar totalmente por la vía del ácido láctico, ¿verdad? Y utiliza otra vía para transformar esa glucosa en ese resultado, ¿verdad? Y utiliza la vía del sorbitol, ¿verdad? Y este se va a acumular y va a llamar agua hacia esa zona, ¿verdad? ¿De dónde? Del humor vítreo hacia adelante, ¿verdad? Aquí tenemos el cristalino. Entonces se va a presentar un edema en esta zona, por lo tanto, opacidad del mismo. La misma cosa, aquí tenemos, ¿verdad?, algunos elementos para recordar un poquitito de anatomía. Tenemos aquí la pupila, tenemos la córnea, el recubrimiento externo, tenemos el cristalino, aquí tenemos el humor vítreo, el humor acuoso, se encuentra prácticamente en lo que sería entre la córnea, ¿verdad?, y la parte del iris, ¿verdad?, prácticamente corresponde a la cámara anterior del ojo, ¿verdad? Y lo que dijimos, ¿verdad? Se presenta entonces una hiperglucemia, ¿verdad?, a nivel justamente del humor acuoso, ¿verdad?, el cual prácticamente no puede ser transformado totalmente en lo que sería el ácido láctico, y utiliza otra vía, ¿verdad?, gracias a la aldosa reductasa, convirtiendo la glucosa a través de la vía del sorbitol, y por ende empieza a llamar mayor cantidad de agua porque es hidrofílico, ¿verdad? Le gusta el agua. Filia, parafilia es algo de fascinación o lo que te gusta, ¿verdad? Entonces es hidrofílico, llama mayor cantidad de agua, produciendo ese edema o mayor acumulación de líquido en esa zona. En cuanto a las retinopatías diabéticas, ¿verdad?, prácticamente se producen por un nivel elevado de lo que sería azúcar en sangre, ¿verdad?, ocasiona prácticamente daños a nivel de los vasos sanguíneos en la retina. Estos se pueden hinchar, ¿verdad?, producir edema, como mencionamos anteriormente. También pueden llegar a tener pequeñas fugas de líquido, ¿verdad?, lo cual va a hacer que se hinche más esa zona y presentarse el edema, ¿verdad?, y es lo que hace en la mayoría de los pacientes que presenten pérdida de visión, ¿verdad? También se puede presentar la isquemia retinal, ¿verdad? Prácticamente no hay una buena irrigación, un buen flujo sanguíneo en esas zonas, ¿verdad?, haciendo que el humor vítreo sea más espeso, ¿verdad?, que también se presenten, o gracias a las fugas que hay a este nivel, se presenta una aglomeración de los eritrocitos o glóbulos rojos. A la par me van a producir una zona de fibrosis, ¿verdad?, mediante la acumulación de fibrinógeno. En cuanto a las neuropatías diabéticas, ¿verdad?, puede ser de dos tipos. La vascular, ¿verdad?, que prácticamente se da por una disminución en cuanto a la irrigación de las arteriolas, ¿verdad?, y la parte metabólica, ¿verdad?, como ya dijimos, ¿verdad?, se pueden acumular el sorbitol, ¿verdad?, que es otra vía de desdoblamiento del azúcar, y fructosa, ¿verdad?, lo que hace que disminuya el monosorbitol en las células de Schwann. Las células de Schwann son células, digamos, que se encuentran cerca de las neuronas, que sirven como, ¿cómo es que se dice?, como acompañadores, ¿verdad?, como irrigadores otra vez de lo que serían las neuronas, y a nivel de los axones, que sería prácticamente la parte de conducción a nivel neuronal. Prácticamente las neuropatías diabéticas en el caso de las personas y también en los animales se da con mayor frecuencia a nivel de los nervios de las piernas o de las patas traseras, ¿verdad?, y también a nivel de los pies, ¿verdad? Generalmente ocasionan dolor, entumecimiento, ¿verdad?, como hormigueo, ¿verdad? Dijimos entonces que afecta a nivel de las arteriolas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un nervio, el cual siempre, como viene el paquete, digamos, de nervios, arterias y venas, todos vienen uno al ladito de otro, ¿verdad? O sea que le sirve de irrigación también a la parte nerviosa. Entonces, cuando tenemos un
bajo a flujo sanguíneo, a ese nivel que va a pasar, no va a llegar el alimento para esta neurona y por tanto, perdón, del nervio, digo bien, y va a llegar a morir. En cuanto a las nefropatías diabéticas, ¿verdad? Es prácticamente la parte final de la diabetes, ¿verdad? Prácticamente cuando ya se da una complicación demasiado complicada, ¿verdad? Una alteración grave, ¿verdad? Entonces se produce lo que sería la insuficiencia renal, ¿verdad? Hay una pérdida excesiva de lo que serían proteínas, azúcares, entre otros, y se produce la emaciación de la persona y del animal. Bueno, después tenemos en cuanto a la cetosis, acetonemia, ¿verdad? La cual es similar, vamos a decir, a lo que sería la cetoacidosis, ¿verdad? Pero en este caso se presenta principalmente lo que serían las vacas hiperlactantes y ovejas gestantes o lactantes, a consecuencia, dice, una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. O sea, cuando estos animales presentan, en el caso de las vacas, una producción elevadísima de leche, y en el caso de las ovejas, cuando están preñadas o, digamos, tienen una sobreexigencia mediante la lactación, ¿verdad? Presentan un balance energético negativo, o sea, lo que consumen no llega a sustentar totalmente las exigencias de su cuerpo en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una deficiencia de energía y también de proteínas. Por lo tanto, se va a presentar una hipoglucemia, un bajo nivel de azúcar a nivel sanguíneo, secundario a ¿qué? A la intensa secreción de mi glándula, y el organismo no puede compensar mediante la desviación del metabolismo con la gluconeogénesis hepática. O sea, tengo un bajo nivel sanguíneo, ¿verdad? De azúcar, ¿verdad? El cual, como decimos, siempre el cuerpo trata de sustentar eso, ¿verdad? Como teníamos el otro camino, ¿verdad? Que era la producción de glucosa a través de factores no glucogénicos o a través de ciertos elementos que no son glucosa, ¿verdad? Eso se denomina neoglucogénesis o gluconeogénesis, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Trata de compensar la deficiencia de energía, ¿verdad? No, ya utilizo todas las reservas mediante la gluconeogénesis, ¿verdad? Y sigue faltando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a utilizar la misma cosa que hablamos en la cetoacidosis, ¿verdad? Va a empezar a utilizar los ácidos grasos, ¿verdad? Procedentes de dónde? Del depósito graso del animal. Lo que va a repercutir en cuanto a un aumento de los ácidos grasos y infiltración grasa a nivel hepático, ¿verdad? Nada más esto para recordar, ¿verdad? Que esto ya hablamos en la clase anterior, cómo se produce la gluconeogénesis, ¿verdad? O la formación de glucosa a través de factores no glucogénicos, y la glucólisis o la destrucción prácticamente de mi glucosa hasta sus detrimentos. En cuanto a la cetosis secundaria, ¿verdad? Me dice que es producida por factores que inhiban o interrumpan el metabolismo normal de los carbohidratos. Puede ser por una alimentación que no es la adecuada, ¿verdad? En cuanto a calidad y cantidad. También puede haber debido por alteración en cuanto a al funcionamiento de los preestómagos, de las bacterias o de la panza, ¿verdad? Que prácticamente no funcionan de manera normal, por lo tanto empieza a haber una mala absorción de lo que sería la glucosa, la transformación de los mismos en ácidos grasos volátiles. También en cuanto a las indigestiones traumáticas o no traumáticas, ¿verdad? Generando estrés, liberación de cortisol, por ende también esta sustancia diabetógena va a hacer de cierta forma que aumente el glucógeno y desviándome también al metabolito que hablamos anteriormente, que es la acetilcoenzima A. También por alimentos enzilados alterados, ¿verdad? Que repercute un poco también en la parte de intoxicaciones. Me dice que la estatosis hepática es prácticamente el hígado graso, es el sustrato morfológico de la acetonemia, ¿verdad? O sea, es lo que yo puedo ver o la consecuencia de lo que sería la acetonemia. Y la magnitud del depósito de grasa que yo veo en ese órgano me va a indicar lo grave que es el cuadro. Mientras más depósito graso tiene, es un caso más grave, obviamente, ¿verdad? Y aquí nada más les puse otra vez cómo se produce prácticamente la conversión de ciertos carbohidratos a nivel de los rumiantes hasta
y el aprovechamiento para el mismo, ¿verdad? Saben bien que las plantas o los animales herbívoros, los rumiantes en este caso, no utilizan como reserva energética, como fuente energética los azúcares presentes en las pasturas, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, la celulosa, hemicelulosa, almidón y azúcares simples, ¿verdad? Pero lo aprovechan sí los microorganismos que se encuentran a nivel del rumen, ¿verdad? Los cuales le van a desdoblar esos carbohidratos hasta los ácidos grasos volátiles, principalmente el acético, butírico y propiónico, que sí son fuente de energía para los rumiantes. Bueno, después tenemos en cuanto a los trastornos metabólicos de lípidos. Terminamos los trastornos metabólicos de los azúcares o de los carbohidratos y nos adentramos un poquitito en lo que serían los trastornos metabólicos de los lípidos, ¿verdad? Como bien saben, en esta parte hablamos un poco de lo que serían las grasas, ¿verdad? Que generalmente nosotros lo llamamos lípidos. Son pues compuestos orgánicos terciarios, se pueden diluir en solventes orgánicos, no así en agua. Dentro de los solventes orgánicos tenemos, por ejemplo, el éter, benzol, xilol, cloroformo. Y me dice también que los animales pueden sintetizar ácidos grasos superiores como constituyentes de los lípidos, a excepción de los lípidos esenciales, ¿verdad? Todo lo que tenga la palabra esencial al final significa que nuestro cuerpo no puede sintetizar o no puede producir, por lo tanto debe adquirir a través de fuentes exógenas o a través de la alimentación. En cuanto al metabolismo normal de los lípidos, hablamos un poco de lo que es el metabolismo específicamente de las grasas neutras. Las grasas neutras son triglicéridos, son ácidos grasos también, pero de cadena larga. Mencionamos aquí, por ejemplo, al oleico, al palmítico, al esteárico, que una vez que se ingieren se tienen que degradar o combinar, ¿verdad?, en el intestino delgado, mediante quien se van a llegar a desdoblar o diluir gracias a los ácidos biliares que me van a desdoblar estas grasas a glicerina y ácidos grasos. El triglicérido se divide en ácido graso y glicerina por acción de enzimas, ¿verdad?, entre las cuales mencionamos a la lipasa pancreática, ¿verdad? La glicerina, que dentro de todo es hidrosoluble, ¿verdad?, que se puede diluir de cierta forma en agua, se puede absorber inmediatamente, pero los ácidos grasos se tienen que desdoblar posteriormente a colesterina, ¿verdad?, gracias a una enzima denominada colinesterasa. Colesterina es el colesterol, lo cual es necesario para que se absorba. En las células epiteliales intestinales, ¿verdad?, son resintetizados a triglicéridos para ser transportados por vía linfógena en forma de kilomicrones hacia el hígado, órganos y depósitos adiposos como el tejido subcutáneo, mesenterio, aumento, grasa de la base pericárdica y perirenal, así como la médula ósea. Acuérdense, como les dije, nosotros consumimos triglicéridos, los cuales se tienen que desdoblar, ácidos grasos y glicerol, pero para absorberse se tienen que transformar otra vez en lo que serían los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, una vez transformados a triglicéridos, estos se pueden enviar a las diferentes zonas del cuerpo por la linfa en forma de como pequeñas gotas de grasa o kilomicrones. Se pueden ir a hígado, a obviamente la grasa o tejido subcutáneo, entre otros, ¿verdad? En la degradación de las grasas, los ácidos grasos vuelven a desdoblarse o romperse o separarse, podemos decir, de la glicerina mediante un proceso denominado beta-oxidación aeróbica en la cadena respiratoria. Y esto ya explicamos anteriormente, ¿verdad?, en acetilcoenzima A, que ya vimos que se puede degradar o ir degradando hasta lo que serían los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Pero en este caso utiliza el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Las mismas representan importante fuente de energía para, específicamente, o es muy importante para el sistema nervioso central, también para riñón, ¿verdad?, porque sirve, digamos, para mantener su posición, miocardio, ¿verdad?, para protección también del corazón y la musculatura. Aquí tenemos, ¿verdad?, las grasas que ingerimos, ¿verdad?, que generalmente son triglicéridos en un 90%, los cuales se van a ir desdoblando, ¿verdad?, gracias a las enzimas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí la lipasa lingual, prácticamente casi nada lo degrada. Tenemos también la lipasa gástrica, ¿verdad?,
solamente un 10 a 30% lo degrada, y la lipasa pancreática, que es súper importante, entre un 50 a 70% lo desdobla hasta los monoglicéridos, ¿verdad? Que son prácticamente ácidos grasos, y el glicerol, ¿verdad? Que posteriormente se tienen que reagrupar en lo que sería las micelas o kilomicrones para absorberse y para sintetizarse otra vez lo que dijimos que era triglicéridos para la acumulación o reserva. En cuanto al metabolismo de los lipoides, ¿verdad? Acá hablamos de los fosfátidos, que también se lo conoce como fosfolípidos. Son prácticamente sustancias grasas que contienen ácido fosfórico, por eso fosfátidos, y una combinación con nitrógeno. Los fosfátidos entonces son fosfolípidos o una combinación de lípido con fósforo, ¿verdad? Y con una combinación de nitrógeno. En el caso de los cerebrósidos, no nos referimos en este caso a cerebro, ¿verdad? Son prácticamente glucolípidos o una conjunción de lípidos y glucosa, ¿verdad? Más nitrógeno, en este caso la queratina. Los fosfolípidos y los glucolípidos se encuentran, dicen, gran cantidad en sistema nervioso central y periférico, formando parte estructural de la vaina de mielina. O sea, no nos referimos solamente a la parte de cerebro, ¿verdad? Pero podemos utilizar esta palabrita para orientarnos un poquitito en que este lipoide o este lípido se encuentra a nivel del sistema nervioso central y periférico. Los esteroides, acuérdense que son súper importantes para la parte de las hormonas también, son prácticamente fosfolípidos, ¿verdad? De anillo cerrado. Y acá mencionamos uno de importancia, que es la colesterina. La colesterina, chicos, acuérdense que es el colesterol, que es súper importante para la formación de los ácidos biliares y hormonas esteroides, que ya hablamos muchísimo nosotros en fisiología 1 y 2. Además, posee la capacidad de impermeabilizar o prácticamente impedir de cierta forma que ingrese agua en esa zona, la membrana celular, y también influir en el intercambio de iones y células, ¿verdad? Prácticamente los esteroides también se encuentran a nivel de la membrana celular formando esa bicapa lipídica, ¿verdad? El metabolismo de los lipoides se inicia en el tracto gastrointestinal gracias al desdoblamiento de diversas enzimas. Mencionamos anteriormente a la lipasa, tenemos aquí también la esterasa con los ácidos biliares para que se puedan absorber. Entonces, chicos, prácticamente nos quedamos aquí. Espero que haya quedado claro la parte anterior del trastorno de los carbohidratos y que se vayan interiorizando también un poquitito en lo que sería el trastorno de los lípidos.